Buenas tardes amigos del Club Cuántico, les damos la bienvenida a un nuevo programa desde Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena y el canal online www.youtube.com/El Club Cuántico. Estamos junto a Marco Corgini luego de 15 días ya llevándoles un nuevo programa. Hola queridos amigos, una vez más en el Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Esta semana tenemos un episodio que está conectado con nuestro programa anterior. Absolutamente vinculado. Sí, y en el que nos vamos a referir específicamente a la lógica matemática. Efectivamente. Bueno, el otro día transitamos con la lógica, mencionamos algo del trabajo de Frege y del impacto que tuvo en la Escuela de Viena y los resultados finales de la escuela, que si bien eran prometedores, finalmente con la llegada del teorema de Gödel, bueno, el programa queda más o menos trunco, lo que no significa que la lógica matemática no haya seguido desarrollándose y que los resultados finalmente de los trabajos de la Escuela de Viena hayan sido fructíferos incluso en nuestra época. Es decir, la lógica no desaparece porque Gödel escribe o desarrolla su teorema, sino que tiene, bueno, nuevas vertientes y esas vertientes han sido muy productivas, sobre todo en ciencia. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es una manera de sistematizar el lenguaje matemático. Y creo que lo dije la otra vez, este lenguaje matemático está desprovisto de contenidos. Un poquito para explicar, si uno quisiera pensar que es un sistema formal de primer orden, tendría que tomar en cuenta primero que hay una sintaxis, o sea, estoy escribiendo proposiciones. Una forma de escribir. Tengo un conjunto de signos. Efectivamente, hay un alfabeto, pero en este caso es un alfabeto matemático. Hay reglas sintácticas, igual que en cualquier lenguaje. Hay una semántica, igual que en cualquier lenguaje, no hay ninguna diferencia. Pero a esto tenemos que agregarle una cosa que se llama la teoría de modelos, que tienen que ver con la existencia de un universo de discursos e interpretaciones respecto de los contenidos. Y además hay una teoría de pruebas, es decir, aquellas cosas que se pueden demostrar acerca de reglas de inferencia basadas en presupuestos básicos que son los denominados axiomas. Eso es más o menos un lenguaje formal de primer orden y eso es lo que se ha construido hasta ahora y se sigue desarrollando. Hablamos precisamente acerca del trabajo de Frege en el programa anterior. Recordemos brevemente algo de eso para las personas que no escucharon el episodio anterior. Muy brevemente. Bueno, Frege fue el iniciador de esta carrera infinita después de la lógica aristotélica. De hecho, lo que hace Frege es introducir una nueva lógica, que es la lógica formal de segundo orden. No vamos a explicar lo que es aquí, porque es bastante complicado. Introducen los cuantificadores y enriquece el lenguaje de la lógica de manera de hacerlo más productivo desde el punto de vista de las ciencias. Y los propósitos finales es efectivamente poner esta actividad en el camino correcto para poder diferenciar aquello que es ciencia de aquello que no es ciencia. Es decir, el lenguaje y la capacidad para validar las proposiciones va a ser principalmente el norte tanto de Frege como de la Escuela de Viena. ¿Es la figura más importante de la lógica matemática? No, en absoluto, pero es el iniciador de esta carrera. Hay otros bastante más adelante, por ejemplo Tarski, que va a ser el que introduce la teoría de modelos en lógica, que también es importante, el mismo Gödel que te acabo de mencionar. Bueno, Bertrand Russell, que sin ser miembro de la Escuela de Viena, y Wittgenstein, que con su Tractatus, que marca un hito también en la historia de la lógica. ¿Cómo avanza este camino de la lógica matemática? Bueno, veamos lo que es en este momento la lógica matemática y demos un vistazo a este lenguaje. Como te decía, hay una sintaxis, hay un alfabeto y reglas sintácticas. Eso es lo principal, tal cual ya estamos conversando ahora, es exactamente el mismo punto. Y hay unas estructuras que se llaman fórmulas bien formadas, que son expresiones constituidas en base a esas reglas sintácticas que te acabo de mencionar. Eso es lo principal. Y la teoría de prueba en realidad está asociada al razonamiento deductivo. Es decir, para cada enunciado matemático hay una fórmula demostrable y rigurosamente deducible. Eso es lo que uno espera. Es decir, tú formas tus proposiciones y después, a través de un procedimiento, una estructura, puedes deducir a través de este razonamiento lógico otras proposiciones válidas o que sean verdaderas dentro de los conceptos de verdadero que tenga tu estructura lógica. Bueno, necesita este lenguaje un conjunto de fórmulas bien formuladas, bien hecha, aunque parezca redundante, pero así se dice,
que van a ser los axiomas, que van a constituir la base de una teoría después. ¿Ok? Y un conjunto de reglas de inferencia, es decir, que me dicen cómo deducir de esos axiomas básicos otros presupuestos, otras proposiciones. Esa es la base. Pero eso es lo que hace uno en lenguaje, si tú lo piensas, cuando está razonando, tiene un conjunto de presupuestos básicos y a partir de ellos, sean razonables estos o no, uno puede convencerse que son razonables y no lo son, a través de los cuales puede deducir otras cosas que va a suponer que son verdaderas sobre la base de si las primeras son verdaderas, voy a demostrar que son verdaderas o no. Y estas nuevas fórmulas son obtenibles a través de las llamadas reglas de inferencia. En el caso de las matemáticas hay un conjunto de procedimientos, esas son las reglas de inferencia que te permiten deducir de los axiomas básicos otras. Pero esto en general en cualquier ciencia, independiente de que sea una ciencia formal como la matemática o no. La lógica también se entiende como una ciencia formal, en el sentido que su base es axiomática. Marco, ya nos hablaste de los principales elementos en la lógica. ¿A qué te referías con la teoría del modelo? Bueno, hablemos de la función de la teoría del modelo en realidad, que es relacionar las fórmulas con alguna representación simplificada de la realidad que nos interesa. Esa es la idea de la teoría del modelo. Si la interpretación se hace sobre una fórmula, de estas que nosotros vemos proposiciones, esas son las fórmulas, entonces la fórmula se considera verdadera. Si la fórmula es verdadera, se dice que M es un modelo de la fórmula. Y el conjunto de todas las fórmulas que son interpretables, eso es lo que se llama un modelo. ¿Okay? De tal manera que ese modelo nos va a dar cuenta del contexto en donde estoy aplicando mi sistema lógico formal. Eso es lo más importante de todo. Por ejemplo, podría ser la teoría de números, la teoría de campos en matemáticas, etc. Entonces, mi sistema lógico es capaz de, a partir de un conjunto de axiomas, de inferir o deducir otras características especiales de mi modelo. Lo importante aquí es que estas reglas de inferencia que tengo me permitan deducir formas que sean validadas de alguna manera. Es decir, yo tengo que otorgarles valores de verdad a las proposiciones que hemos descubierto. Ese es en síntesis lo que es la teoría de modelos, más o menos. Ahora, uno podría alejarse un poco de las matemáticas y podría relacionar esto con otras ciencias, por ejemplo la física. Veamos un ejemplo interesante. Veamos la teoría de la relatividad, o la gravitación de Newton, de hecho. La teoría de la gravitación de Newton y la teoría tolemaica. O más atrás todavía, veamos la teoría heliocéntrica de Galileo Galilei y de Copérnico, con la teoría geocéntrica tolemaica. La teoría geocéntrica se basa en un modelo matemático y por lo tanto le es aplicable esta estructura de lógica formal. Entonces hay un conjunto de proposiciones que se construyen. Uno de los axiomas básicos es efectivamente errado. Claro. Es efectivamente que la Tierra es el centro del universo. El Sol gira en torno de la Tierra. Pero si uno lo piensa, el modelo no es incorrecto desde el punto de vista matemático, se lleva a abstracción de ese supuesto, porque lo que está representando el modelo es el movimiento relativo del Sol con respecto a la Tierra. Es decir, un sujeto que está parado aquí, que además ve la Tierra plana, claro, supone que es el Sol el que se está moviendo y la Tierra está absolutamente quieta, a pesar de que algunos dicen que había evidencias suficientes para darse cuenta que la Tierra no estaba quieta y que ya eso había sido avisado hace bastantes años antes de que Ptolomeo tuviera su teoría. Pero a partir de un conjunto de reglas, si tú asumes eso como verdadero y tu modelo no es incorrecto porque entrega los resultados necesarios y puede que te sirva, por ejemplo, para viajar, para guiarte por las estrellas en la noche, para saber la posición relativa de los astros en un momento determinado, entonces te parece que tus propuestas son valideras y tu teoría es correcta y puedes deducir otras cosas a partir de ellas, independiente de que el presupuesto básico sea falso. Por lo tanto, por eso te quiero decir que esto no es una cuestión absoluta, sino que es una cuestión que tiene que estar puesta a prueba. Las condiciones de validez o de verdad de mis presupuestos tienen que ver más bien con el contexto y no con la estructura lógica que yo construyo. Es decir, a partir de mis supuestos matemáticos, esto de que el Sol gira en torno a la Tierra y mi modelo matemático de movimiento relativo, me puede entregar otros resultados que sean aparentemente, después de que yo haga mediciones, también tan correctos como los primeros. Pero eso no quiere decir que mi teoría general sea correcta. Yo le estoy entregando los valores de verdad, el input,
a mi sistema lógico para que construya las proposiciones que vienen después a partir de ese conjunto de axiomas. O sea, lo que tienes pero funciona. Puedo descubrir en el transcurrir del tiempo que esos axiomas iniciales eran falsos y que no es la geometría euclidiana la que domina el mundo, sino que es una geometría distinta, por ejemplo, una geometría riemanniana, como sucede con la teoría de la relatividad, y darme cuenta que esa teoría inicial que yo tenía es solamente una manera limitada de ver el mundo, y que me entrega resultados que pueden ser eventualmente verdaderos en una esfera limitada. Por lo tanto, la lógica no garantiza en absoluto la validez general de las teorías que yo tengo, salvo en un contexto determinado que seré yo el que deba definir, o el investigador el que deba definir, o la historia la que deba definir eventualmente en términos de experimentos, en términos de nuevas observaciones, etc. Y eso lleva a una pregunta que es fundamental. La lógica que nosotros usamos, ¿depende de las características del mundo finalmente o es absolutamente una cuestión de lenguaje? Esa es una pregunta que es absolutamente válida y vamos a ver en unos momentos que hay casos en que pareciese que en realidad es el mundo finalmente el que determina, o la estructura externa de la realidad, la que determina la manera lógica en que nosotros debemos analizar los fenómenos. Antes me gustaría consultarte si la lógica aplicada a otras ciencias tiene las mismas estructuras que tiene en matemáticas. Como lenguaje, en principio, yo te diría que tengo la sensación de que se pretende que sí, o por lo menos el espíritu de la escuela de Viena fue ese. No sé si sirve de cualquier manera el tratar de encontrar incluso contradicciones. Cuando tú tienes un sistema, los sistemas lógicos tienen que ser consistentes. Es decir, si yo tengo un conjunto de axiomas y empiezo a derivar otros resultados que finalmente en matemáticas se llaman teoremas, con sus demostraciones, eso es matemáticas, y resulta que uno de mis teoremas en algún momento resulta ser contradictorio con alguno de mis axiomas, quiere decir que mi teoría es inconsistente. Si tú llevas eso a otras disciplinas, por ejemplo, astronomía, por ejemplo, Ptolomeo, y te das cuenta que en algún momento algunos de los resultados que yo voy obteniendo y que tienen que ser corroborados experimentalmente resultan contradictorios con aquello que yo inicialmente suponía como verdadero, que era el axioma el Sol gira en torno a la Tierra y todos los otros astros giran en torno a la Tierra, entonces mi teoría es inconsistente y ya no funciona. Y tengo que reemplazarla. Comentabas que íbamos a hablar acerca de si la lógica depende o no del mundo, si es independiente. Claro, es que se supone que la lógica estudia la validez de los argumentos. Eso es lo que hace la lógica. No impone verdades, sino que solo si es correcta la forma de ver de los esto. Argumentos. O sea, en ese sentido, la lógica no trata del mundo, o no debiese tratar del mundo, sino que de la forma en que lo observamos, o cómo lo discutimos, o cómo lo entendemos. Eso es lo que hace la lógica, no otra cosa. Me parece que, de hecho, Bunge dice que la lógica lo que hace es sistematizar la manera en que hablamos del mundo. ¿Ya? O sea, nos pone límites, ¿ya? Para determinar qué cosas son verdaderas y qué no. Pero hay un problema. Cuando aparece la mecánica cuántica, hay una cantidad de fenómenos que son importantes en mecánica cuántica que no respetan ciertas reglas lógicas. Entonces, hay proposiciones en mecánica cuántica. La mecánica cuántica, si uno lo quiere ver desde el punto de vista matemático, porque esa es la maravilla de esto, es una teoría axiomática de la realidad, introducida por John von Neumann inicialmente. Los principios básicos de la mecánica cuántica son 4, me parece, que los estados de un sistema mecánico cuántico son elementos de un espacio matemático que se llama un espacio de Hilbert, que la energía del sistema está representado por los observables, en realidad, están representados por lo que se llaman operadores autoadjuntos sobre esos estados iniciales, que la energía está representada por un operador autoadjunto y que la evolución en el tiempo de un sistema mecánico cuántico, de partículas, por ejemplo, está representada por un operador unitario. No importa qué significa esto matemático, pero esos son 4 axiomas. Son 4 axiomas. Y como son 4 axiomas, uno deduce otros, por ejemplo, el principio de incertidumbre, que nadie cree que se pueda deducir matemáticamente, y lo deduce de esos 4 axiomas que están ahí. Si yo saco alguno de esos axiomas que están ahí y lo reemplazo por el principio de incertidumbre que se deducía de los anteriores, ese pasa a ser un axioma y el que era axioma tengo que deducirlo de los que quedaron. ¿Se entiende? Ese es el principio. Pero hay un pequeño problema.
la lógica matemática que hay detrás de la mecánica cuántica no respeta, por ejemplo, algunas de las propiedades de la lógica formal de primer orden que nosotros usamos usualmente para estudiar matemáticas. U otras ciencias como la física no de partículas o no de elementos o de materia muy pequeña. Por ejemplo, hay proposiciones que no respetan la distributividad de una operación que se llama disyunción en lógica con respecto a la conjunción. Es el I lógico con el O lógico. Y por lo tanto, los valores de verdad de las proposiciones cambian. Y eso significa que tengo que introducir variaciones a la lógica, es lo que se va a llamar la lógica cuántica más adelante, para poder interpretar desde el punto de vista lógico y analizar desde el punto de vista del lenguaje con una nueva semántica, con una nueva sintaxis, nuestras teorías lógicas, matemáticas acerca de la mecánica cuántica. Pero eso no solamente tiene impacto en la lógica que debemos asumir, tiene impacto en otras cosas. Esto de que la partícula se comporte como onda y como partícula a la vez, o sea, podría ser las dos cosas al mismo tiempo, que deja esto del tercero excluido fuera de la discusión, aquí es una discusión importante en lógica, o la cosa es A o es B, pero no es más o menos no A y más o menos B. Entonces, eso implica que otros ámbitos de la matemática, por ejemplo las probabilidades, ya no pueden ser analizadas a nivel cuántico de la misma manera que se hace en el mundo macroscópico. Es decir, la teoría de probabilidades de Kolmogorov, que es la usual, la que nosotros entendemos, la frecuentista, por ejemplo, ya no sirve para el caso de la mecánica cuántica. Y por lo tanto hubo que introducir variantes con el mismo nombre de la lógica cuántica. Ahora tenemos una nueva área de las matemáticas que se llama las probabilidades cuánticas. Ahora, estos son estructuras matemáticas. No es nada esotérico, no tiene nada que ver la conciencia cuántica. Esos son cuentos de otra naturaleza y eso corresponde a pseudociencia. Esto es ciencia. Son modelos que se acomodan a la realidad del mundo. Entonces la pregunta es cuánto afecta la realidad objetiva del mundo, la manera en que nuestro lenguaje lógico es capaz de abordarla y dar cuenta de rangos de validez a nuestras propias proposiciones. O sea, ¿cuál es la relación real entre nuestro lenguaje científico y el mundo que nos rodea? O sea, debemos variarlo para poder acomodarlo a la realidad objetiva externa, o finalmente es un lenguaje nosotros que nos es útil para revisar el mundo. Esa es la pregunta. Y esa es una pregunta vigente hoy día, no es una cuestión nimia y es algo que está absolutamente abierto y que hoy día se discute en los congresos y en los centros de investigación. ¿Hay algún área de la matemática que sea más afín a la lógica? Es que prácticamente todas las ciencias que tienen matemática o que tienen presupuestos matemáticos y que deben inferir algunos resultados a partir precisamente de esas estructuras matemáticas, tienen indefectiblemente incrustada en sus cimientos la lógica matemática. Eso es inevitable. Si el problema aquí tiene que ver con las interpretaciones y con los modelos. El que da validez a las proposiciones, la lógica está ahí. Está el conjunto de posibilidades para hacer inferencias. Me dicen cómo hacerlas. Están los métodos para hacerlas. La pregunta es si el contenido es verdadero o es falso. Es decir, insisto, estamos hablando de la teoría tolemaica. De su interés era que se pudiesen deducir algunas cosas a partir de su modelo y efectivamente algunos cálculos se podían hacer y por lo tanto las reglas de inferencia conducían a resultados eventualmente correctos hasta que algo pasó y comenzaron a darse cuenta que había irregularidades en el modelo y que efectivamente aquellas cosas que consideramos verdaderas con que estamos cargando nuestras proposiciones al final se caían porque no eran ciertas. Y el modelo se vuelve inconsistente, o sea, sobre la base de decir que, oye, la Tierra está aquí fija, porque ese era el presupuesto, la Tierra está fija, y el resto de los astros se mueven en torno a nosotros. Es lo mismo con la teoría de la relatividad. Es probable que la teoría de la relatividad hoy día, o mañana, o en un tiempo muy cercano, deje de ser válida cuando nos demos cuenta que hay algunas proposiciones que no son válidas en otros contextos o otros niveles. Es decir, ya el hecho de que tengamos que introducir conceptos como materia oscura para acomodar un poquito nuestras teorías ya nos llama la atención y dice, bueno, es probable que esta teoría sea parte de una teoría mucho más grande y mucho más compleja de la que realmente tenemos hoy día.
Bien, estamos llegando al cierre del programa de hoy. No sé si te quedó alguna idea que mencionar para ya yo irnos creo que eso despidiendo. es en general, pero para que se entienda que la lógica es un sistema lingüístico en el fondo, con reglas, con alfabetos, reglas sintácticas, Con su gramática. teorías, con su Exactamente, eso es la lógica. Y se aplican criterios de verdad, de inferencia, de deducción y también de inducción. Eso es lo que quería que quedara claro en este caso. Tampoco asegura las verdades absolutas, porque como te acabo de decir, son reglas de pensamiento, son estructuras de pensamiento. Quien carga esas estructuras de pensamiento somos nosotros, con los antecedentes que tenemos, con la realidad objetiva, etc. Perfecto. Estamos entonces cerrando este programa. Muchísimas gracias a quienes nos visitan en YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico, y a quienes están sintonizando Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena. Un gran saludo y hasta 2 semanas más. Sí, un saludo a todos y hasta 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Chao.